Hey amigos, quiero hacerles una pregunta. ¿Quieres conocer los secretos mejor guardados del whisky? Déjame te cuento un secreto. No hay nada más importante que la formación educativa en el área que tú elijas. Pero, hey, estamos en un podcast de whisky. Así que te voy a presentar algo. La Whisky Academy de la Sociedad te ofrece los Masterclass. Estos son cursos con las personas mejor calificadas de la industria, impartidos en una plataforma digital para que tú puedas verlos una y otra vez en el momento que tú elijas. Lo mejor de todo es que tendrás un certificado de tu participación firmado por ellos, los mejores instructores. Si deseas participar es muy sencillo, solo tienes que ir al link en la descripción de este episodio y hacer clic en el enlace. Hola a todos, bienvenidos a Whisky en Español, donde sus amigos Orlando, Edgar y un servidor, Nahum Sáenz, estaremos platicando cada semana sobre diferentes temas que tiene que ver con el whisky. Nosotros somos Whisky en Español y este es el segundo episodio, el cual vamos a enfocarnos en la historia del whisky americano, en especial el bourbon. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a mis compañerotes. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Bien, ya después de recuperarme de la garganta. Sí, no, ya se te oye mejor, pues ya para que te sepa el whisky con todos los sabores, ¿no? Y no era COVID. No, si ustedes no saben, pero el primer episodio estaba malísimo de la garganta, no aguantaba ni 15 segundos hablando cuando se me empezaba a cerrar. Hicimos magia para que tomando jarabe medio episodio, agua, pero bueno, salió perfecto. Esperemos que les haya gustado. Bueno, ¿qué están tomando? ¿Qué trajeron ahora para tomar? Traje un Four Roses que ahí le tengo mucho aprecio en cuanto a lo que es bourbons, y siempre había tomado nada más el Four Roses clásico, la etiqueta amarilla, que es como que el de introducción, pero ahora también me traje un single barrel, Four Roses single barrel. Va a ser la primera vez que lo voy a probar. Buenísimo. Muy rico single barrel. Te lo recomiendo. Yo estoy tomando un Wild Turkey 101. Igual fue uno de los primeros con los que empecé y siempre lo tengo ahí. Es uno que nunca me falta. Así que cualquier momento que quiero tomar algo y estoy seguro que no me va a decepcionar, Wild Turkey 101. Yeah, baby. Oye, que la botella es medio extraña, ahorita la mandaste en una fotografía. ¿Cuál es? ¿Ok? ¿Una nueva presentación? ¿Okay? No, pues fui a comprar, es que ya se me había acabado y fui a comprar una hora, pero no tenían la de ¿cómo es la de 750 mililitros? Nomás tenía la grandota esa, no sé por qué, pero pues la compré. Ok. Bueno, yo los voy a acompañar con un Early Times, un Burning Bond que Orlando me hizo comprar. y no estuvo equivocado, está muy, muy bueno. Lo recomendé, no lo obligué nada. Yo quisiera poder comprarlo acá en Arizona y acá no lo venden. Qué triste historia. Sí, fue una cata que hicimos ahí, con un buen amigo, con Daniel Navarro. Mando un saludote si nos está escuchando. Bueno, vamos a iniciar
con el episodio. Primero que nada, antes de empezar con el tema del bourbon, me gustaría rescatar algo importante que se me pareció a mí, que estuvo ahí en las redes, en los grupos y en mis noticias. Que es una noticia, se me hace padre desde el punto de vista patriótico. Es sobre la venta que el peleador de la UFC, Conor McGregor, ya ven que presentó un whisky irlandés en la pelea contra Mayweather en el 2017. Y realmente nunca he probado el whisky, no sé si sea bueno, si sea malo, pero lo vendió, lo vendió para él, lo vendió. Pero lo importante aquí, más que lo haya vendido en 130 millones de euros, es que una compañía llamada Beckless la compró. Y esta compañía Beckless, para mi sorpresa, era mexicana, es mexicana. Wow. Yo no sabía, entonces me hace muy padre porque muchas veces decimos, no, que la cerveza Corona ya no es de México, que la cerveza Carta Blanca ya no es de México, entonces tenemos algo fuera de ahí. Y investigando un poquito más, estuvo más padre la noticia aún, porque me llevé la sorpresa de que pues esta compañía tiene pues una cartera importante de marcas, de etiquetas, la cual son Tequila 1800, dentro de los tequilas, José Cuervo, y el primer tequila cristalino que hubo, que fue el Maestro Dobel. Hasta ahí todo bien, todo es mexicano. Pero entrando a los whiskies, ¿se acuerdan que la semana pasada les envié unos single malt que eran los primeros single malt de las montañas rocosas o las Rocky Mountains aquí en Colorado, en Estados Unidos? Ese single malt es de esta empresa y yo lo he visto en Total Wine, lo he visto en existencia en las 4 presentaciones, entonces y lo tienen ahí como rankeado muy fregón, entonces esperemos que esté muy bueno cuando lo probemos, pero lo importante es que es de esta compañía mexicana. También otra sorpresa que fue mi primer bourbon que probé aquí en Estados Unidos, fue el Tin Cup. Tin Cup es un bourbon pues también muy popular, ¿no? Lo hemos visto ahí publicado en algunos grupos, pero pues un día espero tenerlo aquí para presentarlo, pero Tin Cup tiene una copita, también es de Colorado, porque tiene una copita arriba, que todavía conservo desde hace 2 años, metálica, que decía que eran de los mineros que en la búsqueda de la fiebre del oro, esa copita que trae arriba en la botella, la usaban para servirse bourbon y pues darse calor ahí en los peores inviernos. Fuera de ese bourbon, también tienen el ron Kraken y los whiskies irlandeses de Bushmills, que yo creo que es un estandarte bueno, de Irlanda, ¿no? Que es donde el primer, de las primeras destilerías más viejas, icónicas, según la página. O sea, yo esta información la saqué de Beckless, que es la página oficial. Explico, no de la nota, ni una reseña, ni de Wikipedia. Y también, Edgar, un single malt que tú probaste que se llama The Sexton, ¿te acuerdas? Una botellita medio curiosita. Me la acabo de acabar. Bueno, la botella la acabo de tirar, pero sí está muy rico. Es muy parecido. Bueno, pues, los irlandeses son muy parecidos todos, ¿verdad? Pero muy suavecito, muchas frutas, peras, así, manzanas, todo eso. Sí. Bueno, aquí lo interesante es que se une Popper 12, que era el de McGregor, y es de una marca mexicana, ¿no? Interesante, me pareció interesante y por eso decidí meterlo al inicio del podcast para iniciar con la noticia de la semana. Y no, la verdad, como dice, súper interesante. No tenía idea que era una empresa mexicana, pues en serio que sí, orgullo mexicano. El Proper 12 está buenero el whisky, está bueno para mezclar con un ginger ale. Sí, está bueno para mezclar, exactamente. Prefiero un Jameson que el Proper 12. Se supone, bueno, yo cuando salió el Proper 12, supuestamente la destilería estaba trabajando en whiskies mejores, en whiskies más añejados, ¿verdad? Porque era una compañía nueva. No he visto nada que haya sacado una Proper 12 algo más nuevo, a lo mejor aún están trabajando en eso, pero era un buen whisky para mezclar, para hacer un cóctel. Ándale. Bueno, vamos a iniciar con el tema.
Se me hizo algo interesante también platicar el punto de vista histórico. El tema de hoy es la historia americana, el bourbon. Orlando tuvo la magnífica idea, dijo, vamos a hacer una serie, no solamente hablar de un tema en específico que involucre tanto, sino que te parece, hacemos una serie que involucre la historia del whisky americano. Concordamos aquí que era excelente y el de hoy es el bourbon, ¿no? Y un poquito de historia, las fechas cronológicas que han dado cambios importantes en el bourbon, no tanto la historia de cómo el bourbon surgió con punto y coma, sino una serie de fechas iniciando con el 7000 antes de Cristo. Aquí, según historiadores, los primeros nativos norteamericanos domesticaron una hierba mexicana llamada teocintle, que fue es el maíz silvestre. Es importante porque desde aquellos años la agricultura, dejamos de ser nómadas y empezamos el proceso de agricultura para ser sedentarios. Y lo importante de esta hierba mexicana silvestre es el ingrediente que hoy tenemos aquí en nuestras manos, que es el bourbon, ¿no? El año 1776, que es donde inicia ya la historia norteamericana, este año es importante porque es el año de independencia de Estados Unidos contra los ingleses. La causa de que este whisky americano surgiera es los impuestos, ¿no? Sobre la bebida o el espirituoso que estaba en ese momento en todo su apogeo, que era el ron. Los estadounidenses recurrieron a la destilación de granos nativos como el centeno y el maíz para hacer bebidas espirituosas, seguir pisteando, ¿no? Básicamente, porque antes el ron era lo que rifaba, ¿no? No había cabida para más. Esto ocasionó que iniciara la historia del whisky americano. Ándale, sí, no, a los colonos, pues, les gustaba mucho el ron, les gustaba el coñac, ¿no? Y si bien creo que sí había destilación de whiskies, era más tipo como moonshine, no era como lo que conocemos ya cuando les cortaron la distribución del ron y todo eso, fue cuando se metieron más en forma, ¿no? Pues todo esto viene finalmente es una fecha histórica porque es el 4 de julio de 1776, es cuando se da la independencia de Estados Unidos. El querer dejar, o sea, el tema de los impuestos, el querer de pagar los impuestos a la corona británica, ¿no? En ese momento. Avanzando un poco en el tiempo, unos 23 años, en 1792, los estadounidenses pues decidieron moverse más al sur. Más estadounidenses se fueron al estado de Kentucky. Y el atractivo fue que la agricultura y el maíz en especial se daba muy bien ahí y se convierte pues en el episodio del bourbon, ¿no? Y ahorita se ve reflejado en todas las etiquetas que tenemos o la mayoría de nuestras botellas. Kentucky Straight Bourbon, ¿no? Y si es Kentucky, ya sabemos que es garantía o mínimo que tienes ahí un pedacito de la historia americana. Finalmente lo que no quiere tener el bourbon te lo relacionan con Kentucky, ¿no? Ahorita ya se está dando la apertura a otros estados, no necesariamente lo que es el Kentucky como fue hace tiempo. Sí, hay algo bien importante de lo que mencionas, cuando los americanos se movieron de la costa este y se fueron al oeste, a la nueva frontera, que Kentucky siendo parte de eso y todo, en la costa este, en áreas más frías como Nueva York, Boston y todo eso, tenían como más acceso al centeno, pero en Kentucky ahí, por el clima y eso, el centeno no se daba tanto y era más caro de conseguir, pero lo que sí había mucho, pues era maíz, ¿no? Entonces, ahí tuvo mucho que ver que ese fuera el cereal, ¿no? Predilecto de Kentucky. Exacto. De hecho, hay una fecha aquí importante, un año importante, como que es el antes de Bourbon, después de Bourbon, así como un antes de Cristo, después de Cristo, porque hasta ahorita es whisky americano, ahorita todavía no existe el Bourbon, ¿no? Otro dato histórico que tenemos aquí es que en 1794, el primer impuesto sobre el Producto Nacional del nuevo gobierno fue el impuesto al whisky americano. Aquí es un poquito curioso
porque George Washington, que fue comandante en jefe de la independencia, ya él era presidente en estos momentos, en 1794, y lo primero que hizo es poner un impuesto, ¿no? Al whisky americano o al destilado de centeno y maíz en ese momento. Lo curioso es que la gente creía que con la independencia pues se va a estar libre de impuestos, y al contrario, ¿no? Fueron más impuestos. Pero aquí la cosa es que el impuesto ya no era para la corona británica, era para el mismo Norteamérica o el mismo Estados Unidos. Ahora y la gente pues saltó otra vez, ¿no? O sea, decíanos, estábamos en Guatemala, ahora estamos en Guatepeor, porque lo que no querían era pagar impuestos. Y esto pues propició lo que fue las destiladoras clandestinas, que se internaban en el bosque, en el lugar más profundo, para destilar pues fuera del gobierno, para no pagar nada. Aquí lo curioso es que George Washington, cuando termina su mandato, él vuelve a su hogar, sí, se llama Mount Vernon, el lugar donde él se fue a vivir, y se convierte en el destilador más grande del país, y se especializa en el whisky de centeno. Hasta ahorita yo no sabía, ¿no? Investigando para el guión de este podcast, George Washington tiene una destilería, y se llama George Washington Distillery, y esta la abrió en 1799. Dicen que en su momento, cuando él la fundó, 2 años después de terminar su mandato, fue la destilería más grande y que, bueno, de las más grandes en Estados Unidos, y que produjo 11,000 galones. Hasta ahorita todavía está abierta y puedes ir al tour y te venden el whisky. En particular, nunca he probado un bourbon de George Washington, ni siquiera sabía que existía. No sé si Edgar, que tiene más tiempo consumiendo bourbon, conozca este tipo o lo había probado. Ni idea, no. Si he probado un whisky que venga de la destilería de George Washington, no tuve ni idea. No sé, no conozco ni una botella que venga en una destilería de George Washington. Así es que es noticia para mí también. Bueno, aquí lo curioso es que George Washington trabajaba su destilería, y él, como estaba en regla, él pagaba el impuesto que él mismo impuso, ¿no? Porque lo primero que hizo fue poner un impuesto al whisky americano, y él pues pagaba sus impuestos. A mí se me hizo algo curioso aquí. George Washington, por si no lo conocen, es el que viene en el billete de $1. Él es el del que estamos hablando. Ahora, esto fue en 1797. 3 años más tarde, hubo un nuevo presidente que se llamó Thomas Jefferson, el que sale en el billete de $2, para que lo identifiquen, el billete de la suerte, ¿no? Y él elimina el impuesto al whisky con el argumento de frustrar el mercado ilícito de alcohol ilegal. Entonces, aquí lo curioso, también lo que se me hizo un poco extraño, dije, no, aquí hay truco, es porque Thomas Jefferson era el que estaba el segundo al mando o al mano derecha del periodo del mando de la presidencia de George Washington. Entonces yo creo que o sea, yo nunca he visto que en mi vida que pongan un impuesto y luego lo quiten a los 3 años porque algo está mal, ¿no? O sea, yo creo que el compadrazgo dijo, oye, ¿sabes que siempre no es tan agradable destilar y luego estar pagando? Mejor quítalo y pone argumento de que los que están haciendo ilegalmente el whisky americano, pues nos están ganando el mandado. A mí se me hizo algo un poquito extraño porque, como te digo, o sea, nunca he visto que quiten un impuesto, y más por el compadrazgo o finalmente la cercanía que tenían estos dos presidentes. No, sí, da que pensar, ¿no? Pero a final de cuentas, pues sí suena como que tiene sentido, ¿no? Porque si el tener el impuesto está propiciando que tengas destiladores ilegales, pirata, pues ahí se te están yendo los impuestos, ¿no? Que podrías estar recaudando. Entonces, pues, su sentido, ¿no? Sí, puede ser la de ahí, pero pues a mí, pues bueno, váyanse sobre los que están haciendo alcohol ilegal, ¿no? Bueno, sí. Esto también liberó ganancias para George Washington, ya que era el más grande. Pues, no, todo se me interesa. No quiero suponer, ¿no? Solamente una teoría, pero esto es lo que encontré y se me hizo algo curioso. Bueno, ya 10 años de 1797, ya entrando a los 1800, se extiende el comercio, sí, de whisky americano. Aquí ya es cuando los comerciantes, a través del famoso río Mississippi,
hasta viene el dato de los hermanos Tarascón del sur de Cognac, Francia, dice que se establecieron en el río Mississippi, llevando la tradición de añejar licores en barriles. Ahora, de los licores franceses trajeron esa costumbre aquí para transportar, finalmente el barril era para transportar la materia prima, que en este caso es el whisky americano, y llevarlo desde Kentucky a mercados como Nueva Orleans, que ya están pues finalmente al sur de Estados Unidos. Y aquí se le adjudica una serie de cosas como que suavizó un poco la agresividad del centeno, del maíz, para hacerlo más agradable para los paladares. Bueno, dicen que les gustó. En 1821, ya 14 años después de este evento que les digo de los comerciantes, por primera vez aparece el nombre Bourbon. Aquí en 1821 es el antes del whisky americano y el después del whisky americano, porque nunca se había escuchado hablar de la famosa palabra Bourbon, o a lo mejor sí existía, ¿no? Pero para identificar el whisky americano no se le relacionaba. Y en 1821, el primer anuncio conocido que usa la palabra Bourbon para describir el whisky americano apareció en un periódico llamado Western Citizen de Kentucky, cuando una empresa muy conocida llamada Stout & Adams lo ofrece a la venta por barril. O sea, se vende Bourbon y estaba el barrilito ahí. Se me hace algo importante porque es la fecha de donde por primera vez hace público este nombre y pues la gente lo empieza a conocer como Bourbon. ¿Alguien tiene algo para agregar aquí en este punto? Hay varias leyendas, ¿no? Del origen del nombre Bourbon. Pues ya sabes, no se ponen de acuerdo, no se sabe exactamente cuál fue. Uno es que vino del nombre del condado de Bourbon en Kentucky, y la otra que va con lo que estabas contando, que cuando mandaban los barriles por el río Mississippi a Nueva Orleans, que llegaban a la Bourbon Street, pues quién sabe cuál será, ¿no? Pero de algún lado llegó el nombre Bourbon. De una dinastía Bourbon, algo, la verdad es que no me metí en este tema suficiente, más bien quería contar la historia de la vida que tenemos, pero les prometemos en el próximo episodio clarificar el punto del origen del nombre Bourbon y cómo llegó hasta la bebida espirituosa. Otro dato importante que tuvo que ver con el Bourbon es 1831. Es Coffey. ¿Quién fue Coffey? Bueno, es un irlandés de nombre Aeneas Coffey y él, pues yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Es el padre o el inventor del destilador continuo. Él lo hizo funcional y lo dejó a la necesidad de generar pues más limpias bebidas espirituosas, más rápidas y más económicas. Y pues fue un boom, ¿no? De aquí ya conocemos miles de historias como la de Johnny Walker, que se hizo popular por destilar en esto y no querer seguir, pues me refiero a la marca Johnny Walker como tal, ¿no? Y no destilar en alambiques tradicional. James Buchanan, ¿no? Que también se hizo popular por hacer en destiladores de columnas. Y yo creo que el 90% de los bourbon tradicionales se hacen en destiladores de columnas, ¿sabes? Como los gin, como tequila y todo destilado. Pero es una fecha importante, ya que sin este personaje, pues a lo mejor no tuvimos el impacto del destilado, yo creo que cualquier destilado, ¿no? A nivel mundial. Y el despegue del whisky, principalmente. Bueno, en la década de los 30, hay algo importante, que es que antes no existían las marcas de bourbon, únicamente existía dame poco bourbon o sirve una pinta de bourbon o ese whisky americano, pero realmente nadie conocía de dónde provenía ni conocía quién lo hacía. Entonces, a la destilería llamada Burning Desires, ellos dicen, oye, la gente está más interesada cada vez, pues, de dónde viene esto, pues, hay algo de mejor calidad, no todo es de mejor calidad, me gusta este estilo, y ellos deciden quemar, ¿verdad? Porque ahora pues no había ni stickers, ni calcamonías, ni tampoco había manera de imprimir. Quemaron
el nombre de su destilería en los barriles para que los identificara y así pues generar más ventas. Es algo importante para rastrear, porque imaginas que llegaban al río Mississippi y luego llegaban y desembarcaban en Nueva Orleans, y el que compraba el whisky al norte pues no iba a poner a marcarse si a don Orlando y si a don Edgar cuáles eran sus barriles. Él los compraba, los subía a su barquito y llegaba allá y vendía 5 aquí, 5 acá, pero la gente pues no le llegaba siempre lo mismo. Entonces, gracias a esto, pues lograron poder vender más, les gustaba su whisky. Entonces, 1830 se da el origen de marca en bourbon. Otro dato interesante que me pareció es el de, no sé si lo conozcan, el Edgar va a platicarnos un poquito de esto. James Crowe, 1835. Edgar, ¿me podrías platicar tú que tienes experiencia en esto? ¿Qué es el mash bill? ¿O qué es el famoso mash bill del whisky americano? El mash bill se refiere a lo que son los ingredientes que usan para hacer el whisky. Son los granos, ¿verdad? Lo que le llaman los grains. Y lo más comunes que se utilizan, pues el maíz, ¿verdad? El rye, que es el centeno, el trigo, que es el wheat, y esos son los más comunes. Y ¿cuál otro? Se me está escapando el número 4, que es más común también, pues el maíz, el centeno, el trigo, y no, sí, pues esos, bueno, se me está escapando, normalmente los 4, ¿verdad? Pero la cebada. El malt, obviamente, sí, es que estoy pensando en bourbon, pero bourbon casi no usa la cebada, ¿verdad? Sí. Pero sí, esos son los ingredientes que se usan. Es más, esos son unos ingredientes que se usan para hacer una cerveza también, ¿verdad? Claro. Pero hasta cierto punto se hace una cerveza hasta que de la zona de destilación. Pero el mash bill se refiere a lo que es, vamos a usar un 50% de maíz y le vamos a tirar un 30% de wheat, ¿verdad? De trigo, y luego el último 20% va a ser de centeno, ¿verdad? Ya cada destilería pues decide cómo es que quiere hacer su whisky, ¿verdad? Para resultados diferentes de cada botella diferente, de cada estilo de whisky diferente. Pero eso es lo que es el mash bill. Son los ingredientes que estás usando para empezar a hacer tu whisky. Es la forma más común y la forma más simple de poder explicar. Es que estabas muy serio. Oye, no, te preguntaba porque este tema tiene mucho que ver con, o este año, o este pequeño resumen de 1835 tiene que ver mucho con lo que estás platicando. Dice que en este año, 1835, se le llamó al doctor James Crowe el padre del bourbon moderno. Este doctor Crowe comienza a experimentar, dice, en el condado de Woodford, en Kentucky. Y él, ¿verdad? Pues no era, pues muy, era muy abierto. Y él empezaba a compartir libremente sus descubrimientos, miren, en cuanto al destilado, ¿no? Y él popularizó el proceso del sour mash, sin levadura, utilizando la masa muerta del destilado anterior para alimentarla viva. Y esto, él decía, esto va a evitar el aumento de bacterias en la mezcla, además de dar uniformidad a su sabor. Entonces, esto pues fue un boom, porque hasta el momento tenemos botellas que las venden con el lema de sour mash, y a mucha gente le gusta. Creo que hizo pues un legado, ¿no? En todo esto. ¿Qué te parece a ti eso del sour mash? Creo que tienes algo en contra tú, Edgar. Siempre digo que tú dices, no, sabes que el sour mash, no. A ver. Más están queriendo ahorrar dinero en la destilería, hombre, porque empiecen de nuevo, cabrones. No te quedas, pues para quien, a una gente que sí le gusta el sour mash, me imagino que sí tiene sus méritos, ¿verdad? Para poder conservar un poco del sabor y que el sabor salga constante, ¿verdad? Pero pues ya cada quien sí, le gusta, ¿verdad? Sí. Por supuesto que se aprovecha, ¿no? La masa caliente para no calentar, para no, finalmente el combustible, todo, pero tiene que ver los pros. Y bueno, también es algo dentro de lo que es la historia de bourbon, cómo fue, porque esto no existía hace 10 años, ni tampoco las marcas de los barriles existían cuando inició. O sea, es un proceso que cada año se le fue sumando y se le fue sumando para construir un poco lo que hoy conocemos como bourbon.
Un dato curioso es que dicen que al final de la guerra civil también, por ejemplo, en 1865, pues los soldados en campo de batalla se les otorgaba un recipiente con graduación y se les daba una cantidad, ¿no? De bourbon o whisky americano, o dice que era una pinta o todo lo que pudieran tomar. Y esto, vean, no lo leí así, dice que es según la historia médica americana. Yo recordé algo me trajo recuerdos, no sé si Orlando haya visto conmigo la entrevista. Hubo una entrevista que le hicieron los bizcochos a Arturo Savage, no sé si recuerdes, y le preguntaron de dónde venía el nombre de espirituoso o por qué espirituoso se les decían al whisky en especial, ¿no? O porque estaba en el apartado de spirits, como aquí lo vemos a lo mejor en Latinoamérica, cuando ustedes van a comprar, más bien los identifican por licores. Vamos a la licorería, pero aquí en Estados Unidos, cuando entras, yo cuando entré la primera vez a un lugar y que decía spirits, no sabía qué era, ¿no? Y hasta después que identifiqué, pues ahí están los destilados, ¿no? Pero ¿por qué spirits? Y entonces Arturo Savage, un saludo si nos estás escuchando, Arturo, un abrazo. Esperemos un día tenerlo aquí en el podcast. Decía, ¿saben qué? Esto del espirituoso puede venir, porque hay muchas teorías, viene de los periodos de guerra, ¿no? De antaño, que a los soldados les daban, debido a la falta de medicinas y a como se estipulaba el espirituoso antes, que era medicinal, se les daba para que despertara la euforia en ellos, que fueran más, bueno, básicamente borrachos, ¿no? Entonces borracho no te da miedo a nada. Entonces, gracias a eso despertaba el espíritu en los soldados. Me recordó un poco este apartado que menciona aquí, que también a los soldados estadounidenses se les daba hasta un recipiente para ellos portar el whisky. Me hace muy, bueno, se me hizo muy padre rescatar este dato curioso. A Orlando le va a interesar esto, porque es algo que él trabaja mucho. El old fashion, el famoso old fashion, él es adicto a la coctelería, es un fan. En 1896, un poco más de 100 años, decía que los tomadores de bourbon empezaron cansados de tomar la espirituosa neat, empezaron a hacer coctelería. Dicen que fue muy básico, donde aplicaban ingredientes adicionales. Esto provocó que la gente pues le empezara a etiquetar como el old fashion, o los puristas, ¿no? Decían, no, ¿sabes qué? Dame un old fashion. Esto, ¿verdad?, también aparece en una publicación de un diario reconocido que se llama Comment and Dramatic. Imagino que al estar cansados de tomar productos neat, no sé si tampoco fue el primer trago norteamericano que empezó con la coctelería, porque anteriormente manejaban el ron. ¿Tú qué, Orlando? ¿Tú qué opinas de esto del old fashion? ¿Lo tomas mucho? ¿Habías escuchado algo? ¿Tú que que llevas esto, No sé si se podría decir que el Old Fashion fue el primer cóctel norteamericano o hasta en el mundo. Es ese tipo de leyendas que hay muchos tipos diferentes de orígenes y no se perdió en el tiempo, ¿no? Cómo surgió, algo que aparece medio constante en todas las anécdotas es de algo así, ¿no? Como lo que comentas, que la gente empezó a agregar otras cosas, pero querían, dame uno como el de antes, ¿no? Que era pues más simple, que era tu whisky, bitters y algo dulce, ¿no? Azúcar o algo así, y ya con eso. De años o de si fue el primero, quién sabe, muy probablemente sí. No solo de América, sino al menos cócteles registrados es de lo primero que hay registro, ¿no? Sí. Edgar comentaba también cuando empezamos a platicar de este tema y yo mencionaba los años. Edgar me dijo, ¿sabes qué? Es que realmente aún la historia está muy rebuscada porque hay argumentos que se contradicen de los años. O sea, no es cierto los años que están.
puede que la historia así sea como le vas contando, pero precisar en fechas está canijo. Pero la fuente donde yo tomé esto, pues en algo se tuvo que haber basado para dar esta información, no tanto el debe ser, pero sí sustentarse en argumentos como el que estoy platicando, ¿no? Los diarios, he mencionado cerca de 3 diarios donde establecen las primeras publicaciones o son los registros más antiguos que tenemos. Finalmente, ¿qué es esto? Por ejemplo, algo muy, muy padre que viene a continuación, pues fue una oportunidad. Primeramente fue una oportunidad ante el mercado ilegal de alcohol, que fue el famoso bottling bond o embotellado bajo fianza, ¿no? Que yo tengo una botella esta de Early Times, es bottling bond. Yo hice una reseña, yo reseño, aquí va el comercial, pero no, pues no, es el espacio que tenemos para publicar, ¿no? Bueno, yo publico en el grupo, bueno, nos conocimos, Orlando y yo, y nos conocimos, platicamos el capítulo anterior en el grupo de los Whiskoshos, y tenemos un espacio para publicar reseñas, ¿no? O hacer preguntas. Hay otros grupos que también publico en el Grupo México, no lo voy a hacer menos, también publico ahí. Pero esto de Bottling Bond, hice una reseña pues muy padre, ¿no? Donde especificaba qué es un Bottling Bond. Bueno, volviendo a lo que es, qué fue el año y por qué se dio este etiquetado bajo fianza. Es que dicen que en ese año pues había muchos problemas de adulteración, ¿no? Finalmente ese fue el punto. A la gente pues le vendían cosas que no eran, entonces el gobierno tuvo que intervenir y dijo, ¿saben qué? Vamos a darles oportunidad de no cobrarles intereses, pero el producto que van a vender finalmente tiene que ser un producto pues auténtico, ¿no? Y no dañino. El problema era el etiquetado incorrecto, ¿no? Finalmente le ponían cosas que no son. Y la adición de adulterantes peligrosos, famosos, pues desencadenan la ley, que es una ley, Bottling Bond, que establece estándares de identidad y convierte al gobierno de Estados Unidos el garante o el que certifica la autenticidad del whisky. Bueno, ¿qué es esto? Ya con peras y manzanas. Fue una ley donde el gobierno de Estados Unidos le dice a los productores, ¿saben qué? Si quieren certificarse y que su producto se venda y la gente lo consuma con la seguridad de que es un producto auténtico, vamos a poner una serie de requisitos. Lo primero es que el producto que se va a destilar tiene que ser destilado por ustedes o por alguien en específico. No vamos a hacer una mezcla de barriles ni vas a comprarle a aquel. O sea, lo que tú vas a producir en un periodo de tiempo semestral, o sea, por semestre, cada 6 meses, vas a destilarlo. Ese destilado que haces, vas a meterlo en barriles. Y esos barriles van a ir 4 años y se van a resguardar en bodegas finalmente vigiladas por agentes federales, de los cuales se van a añejar 4 años como mínimo. Y el producto no te vamos a cobrar impuestos. Entonces, o sea, también tenía que haber un beneficio. Al ellos no poder meter en barriles y vender inmediatamente y guardar un periodo de 4 años, también tenía que haber un pro, que no se les cobrara intereses en todo ese tiempo. Ya cuando embotellaran su producto y lo vendieran, ahí entraban ya los intereses, pero esto también a los comerciantes los beneficiaba. La botella de Early Times que tengo, está etiquetada como Bottling Bond, es una de las pues también de los bourbon un poco más viejos, desde 1860. Y un requisito es que se venda a 50 grados de alcohol, de alcohol volumétrico o 100 proof. ¿Sale? Esto es Bottling Bond. Después de revisar este tema, o este año 1909, otro punto importante. Aquí es algo, ahorita Orlando me compartió una información que es bourbon actualmente bajo la ley. Una mandó la ley mexicana de bebidas, creo, y otra la de Norteamérica. Pero aquí es donde se basa todo. El año de 1909, el presidente William Howard Taft, él es el primer presidente que anuncia las reglas para la definición y composición del whisky americano. Fue conocida como The Taft Decision o la decisión de Taft. Y él dice, lo primero que es The Taft Decision o la decisión de Taft.
Y él dice, lo primero que estipula fueron dos cosas. Bourbon y centeno se utilizarán para identificar los granos dominantes utilizados en el espirituoso americano. Y prohibió el uso de melaza. Ese es otro dato importante, porque no permitía pues mezclas en el destilado. Desde entonces ha habido adiciones como el uso de barriles nuevos, pero finalmente el corazón de las regulaciones del whisky americano sigue siendo el mismo de 1909. ¿Sale? Esto fue en 1909. Pasamos a 1920, que fue el periodo de la ley seca, ¿no? Vamos a hacer a lo mejor un capítulo especial para la ley seca porque es muy, muy extenso. Yo únicamente quiero comentar aquí cuál fue el origen de la ley seca. En 1920 entra en vigor la ley seca. Esto debido a que algunos grupos sociales y movimientos promovieron a medida que se formaron en un siglo anterior, bajo el fundamento, o sea, eran más tradicionales que otra cosa. Desde un siglo anterior, estábamos en 1920 ya, ellos venían de los 1800 con las mismas ideas, y bajo el fundamento de que el consumo del alcohol en exceso perjudicaba no a la salud, a la sociedad. Ellos le echaban la culpa de que todo estaba mal por el alcohol. Hubo una agrupación que tuvo mayor éxito, fue de unas iglesias protestantes, y aquí está, el nombre es Sociedad Americana por la Templanza, constituida en 1826. O sea, la ley seca fue en 1920, y esta agrupación es de 100 años atrás. Ellos fueron los que impulsaron para la ley seca. Templanza, básicamente templanza la definición es la cualidad humana que se induce a usar o hacer cosas con moderación. A mí se me hizo algo rescatable fuera de lo que es la ley seca y todo lo que causó. Es que la definición de templanza, que es la cualidad humana que induce a usar o hacer cosas con moderación, es como el mensaje que hasta hoy nos mandan en cualquier tipo de sustancia, ¿no? O sea, consúmala, pero no en exceso, todo con moderación. Esto repercute hasta hoy en estos días, solo que en ese tiempo, pues sí dijeron, ¿saben qué? Nada se vende, está prohibido y se vuelve ilegal. Ahorita ya te lo dejan finalmente bajo tu A tu criterio, algo así. bajo tu criterio, exactamente. Te lo dejan bajo tu criterio. Cada quien ahí tiene su opinión, me imagino, ¿verdad? De qué piensen lo que, si la prohibición era buena, si el alcohol es bueno o es malo, ¿verdad? Pero pues yo en lo personal, la prohibition lo que hizo no más mal que bueno, ¿verdad? Porque la gente seguía tomando. Y ahora no tenía dónde tomar en un lugar seguro, y no tenía, lo que estaba tomando no era bueno tampoco, porque estaba hecho atrás de la casa de alguien que no sé qué estaba haciendo, lo estaba vendiendo, y estaba vendiendo casi veneno, haz de cuenta, ¿verdad? Así es que no hubo ninguna regulación, y para mí causó más problemas de lo que solucionó, ¿verdad? Uh-huh. El crimen organizado, casi se puede decir que el crimen organizado no empieza sin prohibition, ¿verdad? Porque es donde empezaron a ganar dinero vendiendo algo que era legal. Si hubiera sido legal todo ese tiempo, entonces el crimen organizado, las mafias de ese tiempo, Al Capone y todas esas historias se cuentan, a lo mejor ni suceden, ¿verdad? Y de ahí crecen, de ahí empiezan, ahí crecen. Es que para mí las consecuencias del prohibition fueron peor que si hubieran dejado nomás que la gente siguiera consumiendo su alcohol, ¿verdad? Pero pues cada quien tiene su opinión. Sí, ¿no? Y luego finalmente todo esto, si vemos lo que hemos citado todo este tiempo a través del episodio del podcast, todo es a través del gobierno, ¿no? La prohibición, los intereses, todo siempre da pauta que avancemos, ¿no? Avancemos en tengamos nuevas alternativas para lo que nos prohíben. Algo curioso que mencionaste en Al Capone, dicen que por estas fechas, entre 1920, que fue la prohibición, hasta que duró 13 años, hasta 1933, hubo otro personaje llamado George Remus. Él, si no lo conocen por este nombre, él fue el personaje que inspiró a Jay Gatsby. Jay Gatsby
lo conocerán por la película de Gatsby que protagonizó Leonardo DiCaprio, que es un millonario despilfarrador que nadie conocía pues, el origen o trataba de ocultar el origen de su riqueza. Bueno, la película es una cosa, ¿no? Pero él, dicen que construyó una fortuna de 40 millones de dólares con el alcohol sobrante de 10 destilerías. No sé si sobró o se lo robó, pero cuando estaba la ley seca, o sea, él se apropió de esos barriles, de esas destilerías que estaban en ese momento paradas y lo vendió, ¿no? Realmente fue un personaje, pero dicen que Al Capone dobló, triplicó esa cifra fácilmente, ¿no? Este personaje, pues finalmente se fue a la cárcel. Ya después de que termina la ley o la prohibición en 1933, que es el año, o se deroga, ya vinieron otras cosas. Por ejemplo, el highball, que es otro trago que Orlando lo ha de conocer muy bien. Y algo que citan aquí es que el presidente Richard Nixon fue a Moscú y le dio un highball al presidente en ese entonces. Y eso es para finalizar la Guerra Fría, ¿no? Cuando todo esto de la Guerra Fría terminó y le da un highball, se llama Nikita Khrushchev, se llamaba el expresidente de la Unión Soviética, y él dijo, oh, el whisky está muy bueno, o sea, está magnífico, pero ustedes los estadounidenses siempre lo echan a perder poniéndole mucho hielo a las cosas. Se me hizo algo medio curosón. ¿Tú le pones bastante hielo al highball, Orlando, o no? Sí, bastante. Como debe ser. Que se llene el vaso. Bueno, ya con esto del bourbon y Estados Unidos promoviendo su producto después de Taft y de Richard Nixon, el bourbon ya como tal, el Congreso, ya son años reconocibles, en 1964, el Congreso de Estados Unidos declaró al bourbon como un producto distintivo de los Estados Unidos. Lo que lo protegió un poquito de que no lo fabricaran en otras partes del mundo o mercados extranjeros. Y el presidente en turno celebró esto de hacer un producto distintivo de Estados Unidos, lo celebró enviando una caja de bourbon a todas las embajadas de Estados Unidos del mundo. Yo espero que México también enviara tequila y enviara mezcal y enviara